Bienvenidos a nuestro podcast, La neurociencia y los cambios climáticos. Hoy hablaremos sobre cómo nuestra mente reacciona ante un entorno tan complejo, cómo nos sentimos ante un futuro tan incierto. A veces cuando leo noticias sobre incendios o inundaciones me hace sentir un poco pequeña y asustado. ¿Es eso normal o mi cerebro está exagerando? Para seguir navegando estas olas emocionales, tenemos como invitada a la psicóloga Linely Rosas, quien es experta en el funcionamiento del cuerpo humano. Bienvenida, licenciada. Gracias, chicos, por la invitación a este espacio tan importante y necesario. Licenciada Lisnelli, entremos en materia. Cuando escuchamos que en el 2025 fue el año más caluroso de la historia, muchos sentimos un nudo en el estómago. ¿Qué pasó en ese momento en nuestro cerebro? Sí, justo ese nudo en el estómago que mencionas no es solo una sensación física, es la señal de que tu amígdala cerebral ha tomado el control. Si lo ilustramos, podemos imaginarnos que esa amígdala es como el detector de humo de nuestro cerebro. Por eso, cuando escuchamos noticias como el calor extremo, esa pequeña estructura en forma de almendra se activa instantáneamente porque percibe como una amenaza vital y envía una señal al hipotálamo para activar el sistema de lucha o huida. Por eso el cerebro, al no saber qué hacer, entra en un estado de bloqueo. Y una clave para desbloquearte, por ejemplo, sería comenzar a hacer una pequeña acción hoy para que tu cerebro tome el control de la situación. Sí, eso me pasa. A veces cuando veo tanto desastre en las redes sociales termino cerrándolas y no haciendo nada. Eso sería como un mecanismo de defensa. Exactamente, eso en psicología tiene un nombre, que es la evitación cognitiva. A ver, el cerebro procesa el dolor emocional por el futuro incierto del planeta en áreas muy similares al dolor físico, que es la corteza cingulada anterior. ¿Qué pasa? Que cuando nos estresamos o nos angustiamos por el futuro del planeta, nuestro cerebro, cuando percibe el dolor emocional por ese futuro del planeta, se asocia o se procesa en áreas muy similares al dolor físico, que es la corteza cingulada anterior. ¿Qué pasa? Que cuando estamos estresados o angustiados por el futuro del planeta, lo percibimos igual que un golpe físico. ¿Qué pasa cuando ignoramos o cuando vemos ese feed de redes sociales llenos de noticias de desastres naturales? Decidimos cerrar la app porque nuestro cerebro de alguna manera se está protegiendo para no colapsar por el estrés o agotamiento. Y en ese sentido, una clave sería, por ejemplo, limitar el uso de información que ves en las redes y enfocarte en lo que sí puedes hacer desde tu comunidad. He escuchado la palabra ecoansiedad. ¿Es una enfermedad o es una respuesta lógica de nuestro cerebro a los cambios climáticos? Excelente tu pregunta. La ecoansiedad no es una enfermedad mental ni un trastorno que aparezca en los manuales diagnósticos. Más bien es una respuesta natural y esperada de un cerebro sano y empático ante una crisis real que es el cambio climático. De esta forma se genera un goteo constante de cortisol, que es la hormona del estrés. Esto significa que somos capaces, es decir, que tener ecoansiedad no es malo de alguna manera, sino que somos capaces de pensar en las consecuencias a largo plazo que puede haber y de alguna manera somos empáticos con otras especies y futuras generaciones. Entonces, ¿cómo adaptamos a nuestro cerebro que pase del miedo a la acción? Porque estar siempre con miedo no va a enfriar el planeta. Tienes toda la razón. El miedo solamente nos bloquea. De hecho, la neurociencia nos menciona que para salir de ese estado de parálisis o bloqueo no necesitamos sobreinformarnos. Se trata más bien de ocuparnos más que preocuparnos. Y para ello pasamos a la acción colectiva. Por ejemplo, formar parte de un proyecto de reciclaje, de una limpieza colectiva, de una siembra comunitaria. Porque, ¿qué pasa? Cuando sembramos un árbol, liberamos dopamina y eso nos hace sentir placer de alguna manera. Y si esto lo hacemos en conjunto con otras personas, nuestro cerebro al mismo tiempo libera oxitocina, que es la hormona del vínculo. Y eso efectivamente baja significativamente los niveles de cortisol. Es decir, biológicamente nuestro cerebro interpreta que cuando estamos en grupo podemos afrontar cualquier tipo de amenaza. Licenciada, con los estudiantes que nos están escuchando en este momento y se sienten un poco abrumados por los cambios climáticos, ¿cuál sería el primer paso para cuidar su ecología mental? Muy bien, gracias por esa pregunta tan interesante. El primer paso realmente es la desconexión digital para lograr la reconexión natural. La ciencia nos ha demostrado que cuando dejamos un poco las pantallas a un lado y nos conectamos con la naturaleza, el efecto beneficioso para el sistema nervioso es increíble. Entonces, cuando
apartamos un poco el uso del celular, por ejemplo, y no estamos tan de lleno en las pantallas, dejamos de recibir tantas alertas a nuestro cerebro, y si ese tiempo valioso lo utilizamos para ir, por ejemplo, a un parque o a sentarnos a respirar aire natural, también nuestro cerebro descansa, el cortisol disminuye significativamente. Por eso es que los invito a que ustedes puedan tener la oportunidad de conectarse mucho más con la naturaleza para que puedan tener esos efectos beneficiosos. Qué bueno, mi cerebro se siente un poco más tranquilo de saber que no soy la única persona que siente eso. Gracias, licenciada, por ayudarnos a entender que nuestra mente también necesita un clima de esperanza para poder funcionar bien. Bueno, gracias a ustedes por la invitación nuevamente. Quiero recordarles algo. Cuando sientan miedo, no se limiten, porque el cerebro tiene la capacidad de buscar soluciones ante cualquier amenaza o adversidad. Así que la próxima vez que sientan ese nudo en el estómago que conversaban al principio, no piensen que es el final o no se queden allí limitados. Al contrario, que eso los impulsa a ustedes a ser agentes de cambio, porque el planeta nos necesita unidos y resilientes. Y esto fue la neurociencia en el cambio climático. Nos escuchamos en el próximo episodio para seguir descubriendo nuestro cerebro.